Pues comenzamos por las noticias más recientes, como comentamos, por todo lo que las curiosidades que van ocurriendo, pero que están un poquito más cerca de este programa y sobre todo como no estamos en época de Dakar, estamos en época de, ya lo comentamos muchas veces, de barro, de dunas y de lluvia. Seguramente en estas últimas épocas se han mojado mucho los pilotos y ahora quien se ha mojado y mucho ha sido la FIA, ya que va a otorgar 11 caballos de potencia, más potencia en el motor, concretamente al equipo Audi. Se han mojado también a ser a la tilla diciendo que están adulterando la competición. Vamos a explicar el porqué. Al final, en el episodio de curiosidades siempre nos gusta explicar los porqués y reveses de todas estas decisiones. Y es porque dentro de esa categoría y dentro de esa manera de suministrar potencia con ese Audi que es híbrido, a la categoría que corresponde a los coches híbridos se les ha dado más potencia. Y claro, el único participante que se ha arriesgado a hacer un Dakar híbrido es Audi, por lo tanto le han dado 11 caballos de potencia al equipo Audi, que ha ayudado a resucitar a Loeb, seguramente ayudará también a Peter Hansel, y a quien va a ayudar dentro de esa pelea por el Dakar va a ser el propio Carlos Sainz. Claro, justo es a donde yo quería ir, que esta medida un poco la tomó la FIA y también había rumores de que incluso si hay grandes diferencias entre el primer clasificado y el resto, se podía, entre comillas, penalizar de alguna forma, limitando el motor o de alguna manera al piloto que iba destacado, pero en este caso ha sido como una pequeña recompensa, un pequeño incentivo para los pilotos y para las marcas, el decir, oye, pues un coche híbrido, pues os damos 11 caballos de potencia más y vamos a ver esto qué repercusión tiene, porque, a ver, no es que sea una gran diferencia, pero ya sabemos que en los deportes de motor de alta competición la mínima diferencia hace una victoria y te ayuda a entrar en un podio, lo que sea. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el Dakar en los próximos días, porque parecía que en las 2-3 primeras etapas de coches que ya iba a estar decidido entre Carlos Sainz y Alatilla, pero ahora Peter Hansel ha vuelto a dar un zarpazo, se ha puesto en la parte alta de la tabla, Carlos Sainz ha perdido un poquito de tiempo por esas averías y esos pinchazos, así que bueno, todavía queda muchísimo Dakar, llevamos unos pocos días, no hemos cerrado todavía ni la primera semana de competición y queda muchísimo y como decimos, no se gana el Dakar en la primera semana, pero sí se puede llegar a perder, así que vamos a ver en qué grado y cuánto influyen estos 11 caballos de potencia extra que la FIA ha otorgado a Audi. Me parece ya no solo el hecho de los caballos de potencia, sino el hecho de que la FIA con este tipo de medidas puedan más o menos controlar o ser parte o juez del tablero, otorgando, quitando, restando potencia o cualquier ajuste telemétrico como permite esta medida. ¿Crees que la FIA se tiene que mojar en las competiciones de esta manera o son los equipos los que tienen que mejorar cada día? De cara al espectáculo lo hacen bien. Si te toca que te penalicen a ti, pues es una puñeta, porque tú has trabajado para hacer diferencias a tus rivales y resulta que las creas, consigues tu objetivo, que es ir primero con diferencia, y llega la FIA y te lo quita. Da rabia, sí, pero a nivel de espectáculo, ya digo, beneficia muchísimo tanto al espectador como a la gente que sigue una competición el decir, oye, pues no va a ser que el primero esté liderando la carrera y el resto de pilotos estén a 1 hora y media desde el principio del Dakar, que esto le quita todo el picante y toda la posible salsa que tenga esta competición. Así que a mí me parece bien. Lo que pasa que es una línea muy fina el medir cuándo sí, cuándo no y a quién y por qué. Así que ahí tienen que ser muy cuidadosos de los dirigentes de la FIA y del Dakar en general, para no meter la pata y marcar un límite de intervención para no pasarse y que claramente sean ellos los que adulteren la competición un poco en mayor medida, porque estas pequeñas sanciones, estos pequeños beneficios y demás están bien eso para reducir distancias, para mantener un duelo interesante entre los 6, 7, 10 primeros pilotos del Dakar en coches,
y hacen un poquito más atractiva la competición, que ya de por sí, como decimos, el rally más duro del mundo, pues no hace falta mucho más para que tenga su picante y sus seguidores. Así que bueno, a mí me gusta y creo que hacen bien para no ver, pues eso, dominios apabullantes de principio a fin de una competición. Disclaimer legal, en este programa no estamos en contra de la electrificación, no estamos en contra del progreso sostenible, por lo que pueda parecer durante todos los episodios, pero te pregunto, ¿crees que esto de otorgar 11 caballos de potencia a Audi por usar un sistema híbrido es como querer decir sin decir, bueno, es que vais un poquito apurados con ese motor, o es que el eléctrico no llega a la potencia de un combustión? Yo quizá pienso que más que eso es, voy a dar este incentivo a Audi por apostar por la electricidad, para que el resto de marcas tengan envidia, entiéndase la envidia, y se pasen en futuras ocasiones al motor híbrido, al motor eléctrico y demás. Lo que ya hemos comentado aquí la semana pasada, creo que fue, lo que no entiendo es cómo un híbrido eléctrico sí, pero un híbrido de hidrógeno no. Y encima con las sanciones que le han puesto al equipo de KH7 de camiones y demás. Es un poco lo de siempre. ¿Por qué la electricidad sí y el hidrógeno no? ¿Qué pasa? Que hay muchos más intereses en todos los temas de motores eléctricos y respecto a las grandes corporaciones de suministro eléctrico y demás. Ahí es lo que me descuadra. Está bien que se vaya hacia lo sostenible, está bien que se evolucione, aunque a nosotros nos guste más o nos guste menos una competición de vehículos eléctricos, pero hay que ir hacia el futuro y demás. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué uno sí, otro no? A uno les ayudamos mucho, a otros les prohibimos la entrada cuando resulta que son menos contaminantes, más baratos, con menos huella de carbono tanto en el proceso de fabricación como en el proceso de combustión de tal. Ahí es donde más me chirría a mí el tema este que llevamos tanto tiempo comentando, y bueno, vamos a ver en qué acaba y si finalmente dan el paso todas las compañías de automóviles para el tema eléctrico, o si hay alguna que se atreva a incorporar el hidrógeno a sus motores y vamos a ver ahí ese duelo entre las dos energías verdes. A mí lo que más me ha gustado dentro de este tema ha sido las palabras de Carlos Sainz. Ya antes del Dakar, Carlos Sainz comentaba que no le parecía justo los pesos mínimos y que no le parecía igualada la categoría. Ahora no se ha quedado atrás en decir que no le parece justo. Es decir, que lo que quiere es una categoría igualada, que todos los coches compitan en igualdad y que cree que esa potencia añadida descompensa o sí que puede llegar a descompensar la competición, que lo lleva avisando durante mucho tiempo, que lo que él querría es un Dakar en el que todos los equipos partan en las mismas condiciones para ahí medir de verdad quién tiene ese talento, quién tiene esa capacidad. Así que recibe esos 100 caballos de potencia, pero no está de acuerdo con ellos y con estas medidas, que cualquier otro piloto podría haberse callado o podría haberlo aceptado y no comentarlo, pero incluso se ha posicionado en contra de algo que le favorece, lo que nos demuestra la sapiencia y el buen hacer que tiene Carlos Sainz, sobre todo al final también por esa inteligencia y esa personalidad que caracteriza también a la familia Sainz, con Sainz Jr., que también son personas que tienen criterio en lo que dice y que les preocupa la competición sana. Claro, efectivamente, ahí está el kit de la cuestión, que les preocupa la competición, que sea lo más sano y lo más justo posible. El problema es que la única forma que hay de poder partir con las mismas condiciones y demás sería hacer un Dakar monomarca con el mismo motor todos los pilotos, todos los coches, la misma centralita electrónica como se hace en MotoGP, y esa es la única forma que tendrías de marcar las diferencias simplemente con el nivel de pilotaje. Pero al tener tantísimas marcas dentro del mundo de los rallies y demás, pues no es factible el llevarlo a cabo. Porque si a Audi le dices, no, tú aunque seas el equipo Audi, pero tienes que llevar el motor que te impone la FIA y la centralita electrónica que te impone la FIA. Si al equipo Toyota Gazoo se lo dices, pues lo mismo. Y ahí está, yo creo, el mayor inconveniente y la mayor medida que echa para atrás todas estas posibles medidas igualitarias y demás. Así que
como siempre, un sí pero no. Quizá el limitar el punto del desarrollo del coche puede afectar y puede ayudar a que el rendimiento sea igual entre unos y otros. Sí, pero ahí nos volvemos a meter otra vez en el tema de cuánto tiene que intervenir la FIA en dependiendo qué cosas. Pero bueno, mientras la competición sea igualada y demás, hay que apostar por ello para que las diferencias las hagan los pilotos, no las haga una máquina. Lo que comentaba como igualar, quizá no, él no se refería tanto al rendimiento de la máquina y demás, sino a, por ejemplo, como él hablaba, ese peso mínimo, esa altura exigida, ese etc., que al final, como bien decimos, claro que al Dakar tú desarrollas tu prototipo, cada equipo hace su desarrollo, sino que se refería a que haya unos requisitos o unos cánones que él considera que en este Dakar de partida no han ocurrido y que es la FIA la que tendría que haberlos impuesto, y ahí, pues por supuesto, como decimos, no puedes hacer una copa monomarca, pero sí que hay un cierto patrón que tendrías que seguir, así que sin duda creo que tienes razón desde ese punto de Dakar, sobre todo con el peso mínimo, con la altura mínima, con la altura máxima, es decir, al final pues creo que venía porque el coche eléctrico pesa más que o menos que el resto y por eso se iguala. No sé cómo, al final no le vas a poner sacos de arena al maletero de un coche de combustión, pero sí que creo que estoy de acuerdo con eso que dices, Sainz, de que hay ciertas cosas en las que, por mucho que desarrolles tu coche, los coches tienen que ser iguales. Sí, el tema del peso mínimo y demás, que ha sido lo que más controversia ha levantado justo antes de empezar el Dakar. Yo es que sinceramente creo que la FIA no se pensaba que ninguna marca se iba a terminar de atrever en presentar un coche híbrido eléctrico al Dakar, y que Audi a última hora se iba a echar para atrás, iban a presentar un motor de combustión normal y corriente como los de toda la vida, pero finalmente se han atrevido y han dado ese paso, y ahí ha podido ser ese momento que les pillara a contrapié, decir, ahí va, que al final se han atrevido y nosotros no estábamos preparados, pues bueno, no vamos a modificar a última hora todo rápido y corriendo, se queda como está, y si tienen que hacer alguna modificación que la hagan, y tiramos para adelante, porque seguramente para la siguiente edición del Dakar, incluso para los siguientes rallies en los que empiecen a participar coches eléctricos y demás, vamos a ver modificaciones de reglamento acorde a facilitar un poco la entrada de los motores eléctricos, los motores híbridos en la competición. Así que yo ahí creo que ha ido por ahí la cosa, que ha sido algo que les ha pillado por sorpresa, y que aunque era sabido por todos, pero no creían y no pensaban que se iban a atrever definitivamente a correr con este coche. Pues esa ha sido la parte de esta polémica que ha habido con los caballos, con el peso y demás.